Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Andrea Salazar. Le damos la bienvenida a esta edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Le invitamos también para que pueda seguir en nuestros contenidos en las diferentes redes sociales que ya salen en pantalla. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Nuevo golpe al bolsillo. A la medianoche sube por quinta ocasión en este año el precio de los combustibles. El aumento es entre los 38 y 59 colones por litro. Y para el viernes Recope podría pedir un nuevo aumento. Los problemas por los hackeos a los sistemas del Estado le quedarán a la administración entrante. El viernes habrá reunión entre los jerarcas de Hacienda saliente y el designado para plasmar la nueva ruta a seguir. El ministro de Hacienda saliente dice que las finanzas del país están sanas y que no se puede catalogar una Costa Rica en quiebra. Se van con satisfacción por los resultados logrados. El presidente Alvarado asegura que el tema del litigio con la Organización Mundial del Comercio por el aguacate Hass se convirtió en algo ideológico y que en Costa Rica hay quienes defienden a los empresarios mexicanos y no a los productores costarricenses. Arrancamos y es que el anuncio del presidente electo Rodrigo Chávez de reestructurar el MOP y Recope encontró eco en los nuevos diputados, quienes abogan por esa reestructuración, pero como parte de una reforma de todo el Estado. Vamos con Kenneth Meléndez, que nos informa desde la Asamblea Legislativa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Kenneth. Muy buenas noches, Andrea, y buenas noches a todos los televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Efectivamente, es una voz que ya viene sonando desde hace mucho tiempo en nuestro país. Fue incluso tema de campaña para varios candidatos presidenciales. Y efectivamente, hoy en la Asamblea Legislativa conversamos con algunos diputados y están de acuerdo en el tema de la reestructuración. Sí piden que haya claridad en cuanto a la reestructuración del Estado como tal, no solamente de instituciones como el MOP y Recope. Precisamente conversamos con Vanessa Castro, diputada de la Unidad Social Cristiana, con quien hablamos de ese tema, específicamente de Recope y además del golpe que tienen estos aumentos de gasolina para el bolsillo de los costarricenses. Efectivamente, si me pone el ejemplo de Recope, uno sabe que tiene que entrar a ver la institución, que tiene que estudiar cuáles han sido sus resultados en los últimos tiempos y evidentemente el tema de la gasolina que nos preocupa a todos los costarricenses, porque estamos hablando de que el litro, los 1,000 colones, ronda los 1,000 colones. No hay bolsillo que aguante y tenemos que pensar que la gasolina impacta, es un precio público que impacta en la producción, que impacta en las industrias, que impacta en los hogares. También conversamos con el diputado Diego Vargas del Partido Liberal Progresista, quien además es ingeniero civil. Con él conversamos acerca de la reestructuración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, una solicitud que le hace el presidente electo Rodrigo Chávez al nuevo ministro. Para él también debe haber una reestructuración bastante grande, especialmente del organigrama, y además fusionar instituciones como COSEBI, como CONAVI, entre otras. La reestructuración del MOP en el Partido Liberal Progresista, nosotros lo dijimos en campaña, lo plasmamos en el plan de gobierno y honestamente creo que es urgente. O sea, tenemos CONAVI, COSEBI, tenemos la estructura principal del MOP y yo creo que deberíamos unificar, porque cuando hay tanta gente en el mapa y tal vez no hay una trazabilidad y comunicación clara entre los diferentes entes, empezamos a tener problemas. Se lo digo como profesional en el área de infraestructura, en el área de construcción, tal vez no de carreteras, pero sí de otro tipo de construcciones. Entonces, la reestructuración, yo me puedo imaginar cómo el señor ministro, el que nos va a dar en los próximos 4 años, está pensando en esa línea.
uno de los temas que está empezando a tener un acuerdo acá entre todos los diputados es el tema a la ley de acceso a la información, algunos la llaman ley Mordaza. El Partido Liberal Progresista ya enviaba una carta al presidente Carlos Alvarado para que vetara parcialmente la ley, al igual lo hizo ayer Frente Amplio y Partido Unidad Social Cristiana, porque consideran que se le pone una mordaza a la prensa y que no le permite investigar casos como ya lo fue Cochinilla a UPAT. En el caso de Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República, ex candidato presidencial y periodista, asegura que todavía ellos no piensan en un veto, porque tienen voces que también dicen que no necesariamente la ley es una mordaza para la prensa. En ese sentido no estamos pidiendo ningún veto ni parcial ni total a este proyecto todavía, porque queremos revisarlo con calma y no irnos en el calor del momento y en el calor de las versiones que hasta el momento tenemos, porque ya también estamos recibiendo insumos que nos indican que no existe tal mordaza y que no existiría dependiendo del cristal con que se mire. Lo que queremos es seguridad jurídica para la prensa, seguridad jurídica para que también los costarricenses tengan acceso a la información, y vetando el proyecto pues se echaría para atrás toda una serie de elementos que son favorables en esta ley. Otro tema que está generando un poco de ruido en la Asamblea Legislativa es que se dio a conocer que el exdiputado, que hasta hace poco fue el legislador de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, presentó un proyecto de ley para que los jubilados no puedan optar por la cesantía. En el caso de Frente Amplio, tienen una oposición completa a ese tema y aseguraron que es una ocasión para hacerle daño a los trabajadores. Bueno, es un proyecto que en la misma línea que desgraciadamente él mantuvo durante 4 años, trata de vulnerar los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y eso obviamente va a deteriorar la calidad de vida de estos trabajadores, más en el momento de la pensión de sus familiares. Realmente nosotros vemos el proyecto pues con muy poco futuro, ¿verdad? Consideramos que la fracción actual del PUSC no tiene esa línea tan dura, tan antitrabajadora. Esperamos que haya un cambio significativo y que este proyecto pues quede huérfano, ¿verdad? Presentado de último momento, de una forma inconsulta, casi como una venganza con la clase trabajadora. Terminamos nada más informándoles que mañana jueves no habrá sesión de la Asamblea Legislativa, será por así decirlo el primer día libre de sesiones de los diputados, debido a que la parte administrativa de la Asamblea Legislativa solicitaron tiempo para poder organizar todo de cara al traspaso de poderes que se realizará acá el próximo domingo. Bien, muchas gracias a Kenneth Meléndez por esta información. Vamos a cambiar de tema, y es que la Comisión Nacional mantiene alerta amarilla y verde para varios sectores del país debido a las fuertes lluvias. El periodista Andrés Ortiz nos trae esta información. Gracias, compañeros. Buenas noches para ustedes y para los televidentes. Así es, las fuertes lluvias se han presentado ya durante los últimos días, principalmente en las tardes. Y para ampliarnos de la atención que se da y de las alertas que se mantienen en este momento en el país, nos encontramos con don Sigifredo Pérez, quien es jefe de gestión de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Sigifredo, gracias por atendernos. Buenas noches. Han sido tardes bastante lluviosas. El Instituto Meteorológico Nacional lo ha pronosticado, y desde ya hace un día o un par de días ustedes han decretado ya alertas. Primero hablemos de las alertas que se mantienen en este momento. Efectivamente, de acuerdo con la información que hemos recibido por parte del Instituto Meteorológico Nacional, la Comisión establece un estado de alerta amarilla para el Pacífico Sur de nuestro país y para los cantones de Pocosí y Guásimo en el Caribe norte de nuestro país, y un estado de alerta verde para el Pacífico Central, Pacífico Norte, todo el Valle Central, todo el área central de nuestro país y la zona norte del país. Hemos tenido durante la tarde y noche del día de hoy lluvias bastante intensas con actividad eléctrica bastante importante, principalmente hacia la parte occidental del Valle Central, todo lo que es la parte de Naranjo, de Grecia, de Sarchí, y hacia la zona sur. Hemos tenido reportes por inundaciones en la zona de Pérez Celedón, en la zona de Golfito, donde ha estado lloviendo bastante intensa la tarde del día de hoy. Las lluvias todavía podrían extenderse durante algunas horas más, entrada la noche, moviéndose principalmente hacia la parte de Guanacaste y la península de Nicoya, lo que nos hace pues no bajar la guardia, mantener activados los comités municipales de emergencia, las instituciones de primera respuesta, sobre todo dando seguimiento a los eventos que puedan presentarse en los diferentes cantones.
Pero precisamente, ¿cómo se prepara la comisión? Hemos visto un periodo de transición sumamente fuerte. El Instituto Meteorológico Nacional ha señalado que ha sido un periodo de transición muy húmedo. Las mañanas calurosas, en las tardes muy lluviosas, unas horas de lluvia pero muy intensas, y eso es lo que mantiene los suelos saturados. Efectivamente, primero tuvimos una transición de periodo lluvioso muy temprana, ¿verdad? La transición de periodo lluvioso, por lo menos para Valle Central, se adelanta casi un mes, de acuerdo a lo que nos ha explicado el Instituto Meteorológico Nacional. Y segundo, una transición de periodo lluvioso en donde hemos tenido tardes de lluvia bastante intensas, calentamiento muy importante en horas de la mañana y lluvias bastante convectivas con mucha actividad eléctrica en horas de la tarde. Esto ha obligado a que mejoremos la comunicación con los comités municipales de emergencia, dado que hemos tenido una incidencia distribuida prácticamente en todo el territorio nacional. La semana anterior tuvimos eventos importantes en la zona del Caribe Norte, en la zona de Sarapiquí, en algunos sectores de la zona norte. A finales de la semana, la zona sur de nuestro país, que recibió precipitaciones bastante importantes, y a inicios de esta semana hemos tenido lluvias bastante fuertes en lo que ha sido Valle Central, la zona de Guanacaste, la zona del Pacífico Norte y algunos sectores de zona norte. Entonces, digamos que la distribución de lluvias ha sido prácticamente sobre todo el país, y esto ha implicado activar toda la estructura operativa de la institución desde el punto de vista de la unidad de gestión de operaciones y toda la comunicación con los comités municipales de emergencia, con las instituciones de primera respuesta. Tuvimos una sesión en horas de la tarde con el Centro de Operaciones de Emergencia para tratar de actualizar un poco sobre la información meteorológica que teníamos y que nos va a acompañar el resto de la semana, incluyendo el fin de semana, para tratar de que las instituciones puedan tener la información que nos permita generar procesos de coordinación y de atención en los territorios de manera más eficiente en el momento de que se requiera. Para servirles. Don Sigifredo Pérez, quien es jefe de gestión de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, y nos da una amplia explicación de lo que han sido las lluvias en las últimas semanas, los incidentes que se han presentado también y las atenciones que se han dado por estos hechos, donde principalmente las lluvias afectan durante las tardes de manera muy intensa y que ha generado, por supuesto, la alerta en varios sectores del país. Esta es la información que tenemos desde la Comisión Nacional de Emergencia. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Bien, muchas gracias al periodista Andrés Ortiz por todo el detalle. Y en otros temas, Elian Villegas, actual ministro de Hacienda, dice que el país queda con una mejor situación financiera, pero con complicaciones aún por atender. Además, afirmó que los sistemas tributarios se entregarán hackeados al nuevo gobierno. Mantener la solidez de la regla fiscal será uno de los principales retos que tendrá el nuevo gobierno, así lo afirma el ministro de Hacienda, Elian Villegas. El jerarca indicó sentirse satisfecho con su gestión, así lo afirmó este miércoles tras una conferencia de prensa días antes de que finalice sus labores. Villegas negó que Costa Rica quede en quiebra, pero sí mencionó que hay complicaciones financieras por resolver. Además, argumentó que la administración actual deja en buen estado el país, logrando aumentar más de 500.000 millones de colones en la recaudación en el plazo de 3 años, además de que la deuda es mucho más baja que hace 4 años. Y los resultados de la implementación de esta reforma los podemos ver claramente acá. Nosotros, en lo que era el impuesto general sobre las ventas, en el 2018 la recaudación estaba por debajo de 1,5 billones, 1.487. El IVA a diciembre del 2021, 3 años después, se incrementa prácticamente en un 33%, ¿verdad? Es un tercio lo que se incrementa y llega a más de 2 billones de colones. E igual en lo que tiene que ver con ingresos y utilidades, ¿verdad? Todo lo que es renta es un incremento similar cuando pasa de un poquito menos de 1.7 billones a casi 2.1 billones de colones. Entonces, ese incremento de la ley 9635 fue realmente significativo. En la conferencia de prensa también pidió a los nuevos diputados aprobar el proyecto de ley de emisión de eurobonos que contribuiría al proceso de consolidación fiscal. El ministro de Hacienda también habló sobre los ciberataques de Conti. El jerarca explicó que las plataformas digitales de la Administración Tributaria Virtual y el sistema TICA no quedarán habilitados para el próximo 8 de mayo y mencionó que sí han reportado afectaciones en la recaudación del pago de impuestos. Por otra parte, hace algunos
algunos días, Nogui Acosta, designado ministro de Hacienda, afirmó que estará al tanto de esta situación para buscar una pronta respuesta. Para el 8 de mayo no es posible tener todos los sistemas levantados, eso no va a ser posible. Técnicamente hablando, hay que esperar un poco más. Así es que esa situación nosotros estamos claros y ya lo conversamos con don Nogui en ese sentido de que para el 8 de mayo no le podemos entregar los sistemas debidamente levantados como habría sido nuestra intención. Toda la información nuestra del Ministerio de Hacienda tiene respaldos. Nosotros precisamente tenemos un sistema donde no solo se respalda la información, sino que se monitorea. A raíz de ese monitoreo es que precisamente nos damos cuenta de la situación que se estaba presentando un lunes a las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces son temas que sí se trabajan acá desde el Ministerio. En cuanto a lo que es el pago de impuestos, pues sí ha afectado un poquito la recaudación. Lo que esperaríamos es que una vez que los sistemas estén debidamente levantados, toda la gente que tenía que realizar estos pagos, pues vuelva y los haga de forma totalmente natural. La responsabilidad que nos pidió don Rodrigo fue reunirnos con el jerarca actual a la brevedad posible para poder tener de primera mano el conocimiento de la situación en cada una de las instituciones. Mi responsabilidad es reunirme con don Elian Villegas, tomar conocimiento de la situación actual y buscar un mecanismo que le permita a la gente a la brevedad posible estabilizar su situación tributaria. Justamente el pasado martes, Villegas se reunió con Acosta para iniciar el proceso de transición entre ambas administraciones y presentarle las cifras fiscales, y no se descarta que mantengan un nuevo encuentro para hablar sobre el ciberataque y las afectaciones. Hoy vence el plazo para que más de 500,000 contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Quienes no lo realicen este miércoles tendrán sanciones como el pago de un salario base hasta el cierre del negocio. Este miércoles 4 de mayo vence el plazo para que alrededor de 500,000 contribuyentes realicen la declaración y el pago de sus impuestos. El pago estaba previsto anteriormente para el pasado 18 de abril. Sin embargo, debido al ataque cibernético que sufrió el Ministerio de Hacienda, no está disponible el sistema de administración tributaria virtual. Ante este escenario, Hacienda habilitó las plataformas Travi y SICOP para que los contribuyentes realicen la declaración correspondiente. Para esto, Hacienda ha dispuesto un método de contingencia, ya que el ATV sigue fuera de servicio. Para ello hay que descargar el software EDI 7, que sirve para hacer recibos oficiales de pago. Este software se puede descargar en los sitios del Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores Privados, el Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas. Una vez descargado el software, se hace el cálculo de los impuestos por pagar, se hace un recibo especial de dinero y hay que ir a las ventanillas de los bancos que están autorizados por Hacienda para realizar el cobro. Quienes no realicen el pago este miércoles podrán verse afectados con intereses moratorios. Para esta fecha se debe pagar la declaración de impuestos sobre el valor agregado, la declaración del impuesto sobre la renta de capital inmobiliario y la declaración del impuesto sobre la renta de capital mobiliario. De no pagar máximo este miércoles 4 de mayo, empiezan a correr intereses moratorios y las empresas o las personas quedarán como morosos ante Hacienda. El Ministerio de Hacienda ha establecido multas por omisión o incumplimiento por parte de los contribuyentes. Por ejemplo, un salario base de 426,000 colones. Por no presentar la declaración, 231,000 colones. Por no pagar el IVA, corren intereses según el monto. Por no emitir la factura electrónica, una multa de 924,000 colones. O bien hasta el cierre del negocio. Como lo vimos en los titulares, desde esta noche, o más bien desde esta medianoche, subirá por quinta ocasión en este año el precio de los combustibles. El aumento está entre los 38 y 59 colones por litro, de manera
que este jueves el precio de los combustibles amanecerá de la siguiente manera. La gasolina regular pasará de 909 colones a 951 colones, la regular de 889 colones a 927 colones y el diésel de 845 colones a 904 colones. El tipo de cambio del dólar, también el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania disparan el costo de este bien en Costa Rica y para el viernes Recope podría pedir un nuevo aumento. Los costarricenses están cada vez más cerca de pagar hasta 1.000 colones por litro. Bueno, y al regreso le contamos que el presidente Alvarado asegura que el tema del litigio con la Organización Mundial del Comercio por el aguacate Hass se convirtió en algo ideológico. Ya volvemos. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. ¡Ay, sí! Empiece la mañana poniéndole sabor a la vida al ritmo de Cardio Dance y Salsation. Mejore su condición física, su salud y hasta su estado de ánimo. Acompáñenos todos los días a las 8 de la mañana en Póngale Bonito, el nuevo programa de acondicionamiento físico de 13 Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? El mobbing o acoso laboral en el trabajo es una forma de violencia que carcome las organizaciones y que hace estragos en la vida laboral y personal de la persona que sufre este tipo de violencia. Por eso debe ser detenida y si bien en el país no contamos aún con un marco legislativo que regule esto, sí hay organizaciones e instancias en el Ministerio de Trabajo donde usted puede asesorarse, buscar ayuda y sobre todo poner una denuncia que ponga alto al mobbing o acoso en el trabajo. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. En 13 Costa Rica Televisión tenemos un nuevo programa que le muestra más lugares extraordinarios, más costumbres, más curiosidades, más cultura rural. Le presentamos Nuestras Regiones, la revista sobre las distintas regiones del país. Por 13 Costa Rica Televisión. ¡Sí! ¡Llegó! Nuevo mini crédito del Banco Nacional. El alivio que te sacará sonrisas. Solicita hasta 675,000 colones para solucionar cualquier emergencia que tengas. Aprobado en menos de 4 horas. Con plazos de hasta 60 meses. Fácil y rápido. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 7:23 minutos. A esta hora hacemos el repaso por el tipo de cambio del dólar. La compra está para 662 colones con 46 céntimos, mientras que la venta está en 669 colones con 59 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El presidente Carlos Alvarado cuestionó si se estaba analizando el impacto a los productores nacionales al permitir la importación del aguacate. Sus declaraciones las dio un día más tarde de que la nueva ministra de Agricultura, Laura Bonilla, afirmara que de ser necesario pediría perdón por el bloqueo a la importación de la fruta. Veamos. El presidente de la República, Carlos Alvarado, cuestionó este miércoles si se ha valorado o no la afectación que puede sufrir el sector agricultor costarricense al abrir la importación de aguacate mexicano. Las declaraciones las dio luego de que Laura Bonilla, futura ministra de Agricultura y Ganadería, asegurara que de ser necesario pedirán perdón por el bloqueo de la importación de aguacates desde 2015, con el fin de limpiar la imagen internacional de Costa Rica. Yo más bien les pregunto, ¿alguien le ha preguntado a nuestros productores de aguacate cuál es el impacto de esto? ¿Alguien ha ido a Santos y les ha preguntado criterio? ¿De qué pasaría si llega Sunblush acá?
¿Alguien ha ido a Orotina, San Mateo, a Bangares a preguntarles a ellos? Porque esta discusión, a mí lo que me termina es, sí, nosotros somos un país que sigue las reglas multilaterales, pero también me queda claro que hay sectores aquí que defienden más a los aguacateros de México que a los productores de Costa Rica. Entonces, ¿de qué lado estamos? Este martes, minutos después de revelado a la luz pública su nombramiento como ministra del MAC, Bonilla aseguró que va a acatar el fallo de la Organización Mundial de Comercio, que en abril anterior ordenó a Costa Rica modificar las reglas para la importación de aguacate Hass como resolución del proceso interpuesto por México al ver sus importaciones bloqueadas en el 2015 como medida de contingencia ante la posible presencia de un virus denominado mancha del sol en el aguacate mexicano. Por su parte, el sector agrícola se mostró en desacuerdo con las declaraciones de la nueva ministra de Agricultura y las calificó como precipitadas. Las declaraciones de la señora ministra asignada de Agricultura nos parecen que son unas declaraciones precipitadas, porque Costa Rica continúa bajo amenaza por la mancha de sol que puede afectar la producción de aguacate nacional, y dar declaraciones en dirección de pedirle disculpas a los productores mexicanos sin que tan siquiera hubiera escuchado los productores nacionales. Una postura similar comparten en la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses. En el caso específico del aguacate, consideramos que el primer paso de la señora ministra designada, doña Laura Bonilla, debe ser necesariamente hablar con las autoridades internas, con los técnicos del Servicio Fitosanitario del Estado, para comprender a cabalidad los alcances de la resolución del panel antes de salir a ofrecerle disculpas a los productores de aguacate mexicanos. Los agricultores aseguran que el tema requiere de un análisis con el fin de ajustar las medidas para cumplir con la resolución de la OMS, pero que toman en cuenta estudios técnicos, al tiempo que hicieron un llamado a la nueva ministra a acercarse al sector productor de aguacate para conocer en detalle el tema. El diputado liberacionista Francisco Nicolás propone que los costarricenses puedan optar por el retiro del 30% del régimen obligatorio de pensiones para pagar deudas e incluso para solicitar crédito de vivienda. A pesar de que ya el proyecto tiene opositores, el legislador considera que será muy beneficioso para la economía nacional. Una promesa de campaña del ex candidato presidencial José María Figueres se convirtió en el primer proyecto de ley en levantar cierto revuelo en la Asamblea Legislativa. El diputado Francisco Nicolás tomó la iniciativa del expresidente de permitir que los costarricenses puedan usar un 30% de sus recursos del régimen obligatorio de pensiones ROP para pagar deudas y solicitar créditos de vivienda. El legislador explicó que sería una operación directa entre la respectiva operadora y la entidad financiera o incluso el prestamista. Particularidades que tiene el proyecto. Permite pagar no solamente créditos formales con los bancos, sino también prendarios en casas de empeño y créditos también personales que usted ha adquirido, ¿verdad? Tanto con cooperativas como con prestamistas, que en ese caso tan normal, tan cotidiano, usted puede formalizarlo con una declaración jurada y 2 testigos indicando que usted le debe a tal o cual persona ese monto y la operadora le paga directamente eso. Lo que busca es ayudarle al trabajador ahora. Por supuesto que esto lleva un equilibrio entre el fondo de pensión en un futuro, cuando usted llegue a su vejez, y su condición de vida actual. Pero es ahora cuando tenemos que ayudarle a la persona. El liberacionista aseguró que el objetivo del proyecto es dar alivio financiero a miles de costarricenses que tienen un nivel de endeudamiento preocupante, especialmente después de años de crisis económica. Le voy a dar 4 datos rápidos.
3 de cada 4 costarricenses están endeudados, muy endeudados, dedican más del 60% de sus salarios al pago de deudas y además estamos hablando que tienen de 3 a 4 acreedores. Entonces lo que estamos proponiendo es una solución extraordinaria para tiempos extraordinarios. Venimos de una crisis económica agravada estos 8 años y una crisis sanitaria muy profunda. Nicolás defendió el proyecto y dijo que está sustentado en un análisis técnico. Además, se refirió a las posiciones del presidente electo Rodrigo Chávez, de las operadoras de pensiones y de otros actores de la sociedad civil. Chávez aseguró este martes que vetaría el proyecto, mientras que las operadoras aseguraron que la propuesta no tiene un sustento técnico y podría provocar un perjuicio en el régimen obligatorio de pensiones y en los cotizantes. Prematura, él mismo confesó en su alocución de que no había leído el proyecto. Entonces yo lo mínimo que pido es respeto a una propuesta legislativa en el sentido de que se la lea primero y que con mucho gusto cuando estemos en comisión la discutamos y que ojalá que venga la ministra de la presidencia y lo hablemos y lo discutamos. Yo pongo el proyecto en el tapete, lo único que pido es que se lea y desmitifiquémoslo de una vez. Si usted fuera banquero o yo fuera banquero, ¿nos gusta que nos paguen la deuda ya o nos molesta que dejemos de ganar los intereses? Los banqueros viven de los intereses, entonces si alguien no va a favor de este proyecto, es a favor de la banca. La propuesta de Nicolás es respaldada por los demás legisladores de Liberación Nacional, aunque el diputado confesó que aún no lo ha conversado con integrantes de otras bancadas. Si el proyecto no es convocado por el presidente electo, deberá esperar a las sesiones ordinarias que se desarrollarán entre el 1 de agosto y el 31 de octubre. Realizar una reestructuración y también reformar los términos y las condiciones que aplicarán para las empresas constructoras de obra pública será el reto más importante que deberá enfrentar la nueva administración del MOP y también del CONAVI. Esta es la tercera entrega del reportaje La Era PAC, elaborado por la periodista Rita Valverde. Más turbulentos de la historia política, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con sus órganos adscritos como el Consejo Nacional de Vialidad, ahora se aproxima el turno del nuevo gobierno para hacer frente al tema de infraestructura y obra pública en el país, con el reto de recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía que debilitó el caso Cochinilla. De acuerdo con especialistas consultados para este reportaje, para devolver parte de esa credibilidad a la ciudadanía, uno de los retos que afrontará la nueva administración será modificar los requisitos cartelarios bajo los que se eligen las empresas constructoras de infraestructura, para así evitar que sigan siendo las que están involucradas en investigaciones judiciales. CONAVI en estos días, con las nuevas autoridades, tendrá que plantear la nueva generación de los carteles de conservación y mantenimiento, no estos pequeñitos, porque estos son apenas para salir del paso, porque como hay investigaciones en curso y otra serie de razones, no se ha pensado en el cartel definitivo. Pero somos un país que tiene años de estar hablando de que las empresas que hacen conservación y mantenimiento deben hacerlo por niveles de servicio, no solamente colocar una capa asfáltica y ya con eso se les paga. Personas que lleguen tienen un reto importante, tienen un nuevo instrumento legal que es la nueva Ley General de Contratación Pública. Tienen que atreverse a tomar lo que se ha hecho y votarlo, porque lo que se ha hecho en 20 años ha sido provocar un mercado que es concentrado y que no le permite al uso de los fondos públicos innovación, mejores precios y empresas verdaderamente que se reten a hacer mejor cada día la labor. Campos destaca que uno de los puntos a favor que tendrá el nuevo gobierno en este sentido será la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Pública, la cual contiene una recopilación de las mejores prácticas internacionales de contratación pública. Este gobierno que empieza en pocos días va a entrar casi a la par de la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública. Esta legislación hizo una buena recopilación de mejores prácticas internacionales de procesos de contratación pública.
saber hace pocas horas que Conavi le dio 5 de 6 adjudicaciones a una de las empresas que ha sido cuestionada, no tiene más explicación que el cartel que se hizo fue más de lo mismo. No hubo capacidad de pensar en otro tipo de modelos cartelarios donde se incluyeran otro tipo de opciones. Pero más allá de la construcción de obra pública, ¿cuáles son otros temas que quedaron pendientes de atender en el ámbito de la infraestructura y deberá afrontar el nuevo gobierno? En planificación urbana sí tenemos un problema, que tenemos una normativa que nos indica que los planes reguladores, que todos los cantones tienen que tener planes reguladores actualizados a cada 5 años. La realidad es que muchos cantones, muchas municipalidades no tienen plan regulador, y las que tienen a veces duran 5, 10, 15, 20 años sin actualizarlos. Y que la normativa actual hace que para una municipalidad actualizar un plan regulador puede tomarle 6, 8 o 10 años. Entonces, y hacer un plan regulador nuevo, hay cantones que llevan 15 años y no lo han logrado aprobar. Entonces, hay dos cosas. Uno, la parte de cómo está la normativa para hacerlo, que definitivamente la próxima administración tenemos que ver, y el CEFI está en toda la disposición de colaborar para ver cómo podemos cambiar esa normativa para que las municipalidades realmente puedan cumplir la ley. En este sentido, el director del CEFIA señaló que incentivar el sector de la construcción será clave y ofrecer mejores opciones para acceso a bonos de vivienda a clase media. Carazo añadió que en el tema de obra pública hubo avances considerables, pero también quedan pendientes. Si bien es cierto, se hizo bastante avance en infraestructura vial en estos 4 años respecto a las administraciones anteriores, también es cierto que nos hace falta seguir trabajando al menos en esa misma intensidad o en una intensidad mayor. Por ejemplo, se inauguran pasos importantes a desnivel en circunvalación, pero nos quedan pendientes pasos, por ejemplo, a desnivel en Atillo, 3 para ser exactos, en la calle Costa Rica, en Atillo 4 y en Atillo 8. De las obras públicas que deberá atender el próximo gobierno son: Atillo, eliminar semáforos, la construcción de un paso elevado en Atillo 4 y Atillo 8, así como un túnel de 2 carriles en Atillo 6, San José San Ramón, el lote 2, el puente sobre el río Torres e intercambio de circunvalación, carretera San Carlos, ruta 32, Río Frío Limón, radial Lindora, carretera San José Cartago, intercambio Taras-La Lima, mejoras en intercambios de La Galera, paso a nivel en circunvalación, paso de nivel en San Pedro, ampliación a 4 carriles de ruta 35 por el tramo Muelle Tablillas, intersección de la Costanera y ampliación de la ruta 27. Un proyecto que el gobierno de Carlos Alvarado decidió dejar de lado fue la construcción del nuevo aeropuerto en Orotina, el cual había sido impulsado por el anterior gobierno de Luis Guillermo Solís con un monto de inversión de 2.500 millones. En el gobierno de don Luis Guillermo, la situación fiscal no era tan grave, que en el gobierno de don Carlos la situación sí era muy grave, y que eso hacía difícil la inversión estatal. Y por otro lado, yo creo que también había un interés político de meterle fuerza a proyectos que pudieran concluir dentro de los 4 años de gobierno que implementaba don Carlos Alvarado. En ese sentido, me parece que la resolución del ministro obedece a esos 2 factores: el tema presupuestario y el tema de que le iban a dar prioridad a resolver problemas que la gente viese en el corto y en el mediano plazo. Para la UCAEP, algo que no logró este gobierno, pero que el próximo debería de darle más importancia, es tener una carpeta de proyectos a largo plazo. También, como mencioné, tiene que haber un portafolio nacional de proyectos concesionables. ¿Qué pasa el día de hoy? Llega un inversionista y dice: quiero ayudarle al Estado a invertir en Costa Rica para hacer un proyecto, una carretera, un aeropuerto o un puerto, y no hay como un documento base donde el Estado diga: esos son los proyectos que le interesan al país. Eso no existe. Tiene que haber reglas claras, y aparte de eso, una planificación país de cuáles son los proyectos que se pueden ejecutar en 4 años o en 10 años. Eso no lo tenemos al día de hoy.
El presidente electo Rodrigo Chávez anunció este martes al mediodía que el nuevo ministro de Transporte será Luis Amador, quien vivió en Canadá y cuya profesión es ingeniero civil. Formó parte del Consejo Administrativo del CONAVI como representante de la UCAEP años atrás. Chávez reconoció que uno de los retos más importantes será devolver la confianza de la ciudadanía en esta cartera. Veinte magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron el permiso sin goce de salario para que el actual subdirector del OIJ, Gerald Campos, asuma el cargo de ministro de Justicia y para que la jueza de trabajo y exmagistrada suplente de la Sala Constitucional, Marta Esquivel, asuma el Ministerio de Trabajo. 20 de los 22 magistrados aprobaron darle permiso por un año prorrogable sin goce de salario a la actual jueza 3 de trabajo y exmagistrada suplente de la Sala Constitucional, Marta Eugenia Esquivel, para que asuma el Ministerio de Trabajo para el nuevo gobierno de Rodrigo Chávez. También 20 magistrados decidieron darle permiso a Gerald Campos Valverde, el actual subdirector del OIJ, para que asuma el cargo de ministro de Justicia. Gerald Campos aseguró que renunciará a su inmunidad como ministro para hacerle frente a la acusación que pesa sobre él por los presuntos delitos de peculado y falsedad ideológica. Conozco que tengo una causa ya pendiente, que es prácticamente la última, igual se la había informado al señor presidente, y en el mismo sentido ayer que pude conversar con los señores magistrados fui claro y transparente en el sentido que el nombramiento de ministro no va a ser ningún obstáculo para que yo le haga frente a la causa, y por eso manifesté el hecho de que renuncio a los beneficios que me pueda otorgar una inmunidad en aras de que ese juicio de una vez se señale y poder llevar a cabo esta última etapa y aclarar ya todo lo sucedido. Los sindicatos judiciales habían solicitado a la Corte aclarar la situación jurídica de Campos Valverde antes de darle permiso. Ahora ellos consideran que debe garantizarse que se resuelvan los hechos acusados. Hasta cierto punto tenemos un grado de satisfacción sin dejar de lado que a veces las actuaciones de este poder de la República a lo interno del Poder Judicial y de la clase trabajadora nos dejan alguna sensación de que no hay un trato igualitario. ¿Por qué digo esta situación? Porque a nivel interno en los concursos para poder aspirar a una propiedad, a un puesto en propiedad o aspirar a un puesto en ascenso, uno de los aspectos que se valoran para poder conceder o no conceder es precisamente si la persona tiene asuntos disciplinarios pendientes o si tiene algún asunto penal sin resolver. Muy brevemente, yo voté a favor, aparte de otras razones, pero hay dos cuestiones que me preocupan. Primero, la presunción de inocencia. Yo no puedo como agravarle la situación por las denuncias. Pero lo segundo es que se ha tardado mucho el sistema en resolver. Entonces también una omisión nuestra no puede ser imputada o cargada sobre el propio la persona que pide, lo pide. Por esas razones que yo estuve de acuerdo. Campos dijo que se encuentra realizando el proceso de transición y dejando todo listo en su actual puesto como subdirector del OIJ. Hacemos una pausa y ya volvemos con información internacional. Quiero crecer profesionalmente. Siento que me estoy quedando atrás. Me piden más estudios para un ascenso. ¡Rompamos barreras! Quiero estudiar un posgrado y con CONAPE puedo lograrlo. CONAPE, préstamos para estudio. Pedro Serech y toda su sabiduría en el óleo nos la muestra en La magia del color. Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Todos los sábados, aprende jugando en las mañanas con Pororo, ABC Mouse, Blackjack, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En la edición semanal de Nexus, Mitad y Mitad nos cuenta las ventajas y desventajas de la convivencia de pareja sordo y oyente. Aprendemos las reglas de un nuevo paradeporte, el voleibol sentado. En La Voz de la Experiencia, Nivaira Pereira habla sobre los beneficios del uso de las nuevas tecnologías para las personas adultas mayores. Y en Butaca 15 le recomendamos la película Margarita with a Straw. En Entrevista en Estudio celebramos el 40 aniversario del posgrado en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad de la UCR. ¡Guau! ¡Qué mundo! A partir del sábado 7 de mayo, todos los sábados a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. En las informaciones internacionales, Ucrania denuncia un intento de boicot de Rusia durante las evacuaciones civiles en Azovstal. Muchos civiles continúan escondidos en las entrañas de la planta. Tras muchas semanas de sufrimiento e incertidumbre, decenas de civiles han conseguido salir ya de las entrañas de la planta de Azovstal en Mariupol y ponerse a salvo. Pero no todos. En el último reducto de resistencia de esta ciudad ucraniana permanecen aún, al margen de los militares que resisten los ataques rusos, otros muchos ciudadanos, a la espera de ser rescatados. En Zaporizhia, primer destino de los civiles liberados, algunos de estos cuentan una experiencia difícil de imaginar. En nuestro búnker había 42 personas, cuenta Victoria. Hay niños de 12, 15, 16 y 18 años. Tenemos que sacarlos de allí. Ahora mismo, Azovstal está siendo atacada y hay que salvarlos. No entienden el miedo que da estar en un refugio, en un búnker oscuro y húmedo, y que de repente todo empiece a saltar y a temblar. Las primeras evacuaciones tienen lugar después del acuerdo alcanzado entre Moscú y Kiev con la mediación de la ONU, aunque la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, denunciaba ante los medios que Rusia intentó boicotear la operación. Rusia no permitió que las Naciones Unidas y la Cruz Roja entraran en el lugar de evacuación de Mariupol, decía Vereshchuk. Rusia no quería que ni la comunidad internacional, ni la ONU, ni la Cruz Roja vieran que no iban a permitir que los civiles salieran de la ciudad, porque Rusia quiere que sigan siendo escudos humanos para sus tropas, para sus asesinos, que van a matar tanto a nuestros militares en Azovstal como a nuestra población civil. En efecto, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de estar usando a los civiles atrapados en Azovstal como escudos humanos. La planta siderúrgica se ha convertido sin quererlo en el símbolo de la resistencia ucraniana ante la invasión rusa, que desde hace 2 meses tiene en la ciudad portuaria de Mariupol uno de sus principales y más castigados objetivos. La rendición, no obstante, sigue sin ser una opción. En África no llueve hace 18 meses y los niños están padeciendo desnutrición severa. Según la ONU, los medios de vida tradicionales están destruidos, obligando a los pastores nómadas a establecerse en las ciudades. En Jargududo apenas ha llovido una gota en 18 meses. Dan fe las carcasas de ganado cerca de las cabañas de paja de este pequeño pueblo somalí del sudeste de Etiopía. La peor sequía en el Cuerno de África en décadas ha acabado con el pastoreo, dejado a 20 millones de personas en la inanición y a muchos niños con desnutrición severa, según la ONU. Vamos al corte y al volver los deportes, pero le adelantamos que Saprissa busca acercarse a los puestos de clasificación y esta noche tendrá la oportunidad de puntuar ante Guadalupe. Ya volvemos. Distancias igual a